Muy bien. Distinguidos ponentes y audiencia en general, tengan ustedes muy buenas tardes. En el marco de la tercera semana de la investigación, nos complace en presentar la mesa Ciencias Naturales 5. Algunas pequeñas sugerencias, por favor, a la audiencia en particular. Las preguntas serán formuladas exclusivamente a través del chat y estas serán respondidas al finalizar todas las exposiciones. Cada ponente tendrá un tiempo máximo de 4 minutos para responder al total de las preguntas formuladas a cada uno de ellos. Bien, entonces también valga la oportunidad para hacerles presente a todos los distinguidos ponentes que van a tener estrictamente 15 minutos para la exposición de sus temas y se les dará aviso 2 minutos antes de la culminación y seremos bastante estrictos en esa parte, nos van a disculpar 15 minutos para la exposición. Si lo pueden hacer en menor tiempo, mucho mejor. Muy bien, sin más ni más, entonces ya estuvimos observando el volante, los ponentes van en el orden en que estuvo mostrando el volante y vamos a dar entonces inicio con esta secuencia de exposiciones dando pase al profesor Humberto Bonilla Mancilla. Previamente, permítame indicar que el profesor Humberto Bonilla Mancilla es graduado en Ingeniería en Industrias Alimentarias por la Universidad Nacional del Centro del Perú, doctorado en Ciencias Ambientales y Desarrollo Sostenible, docente investigador con CITEC, viene desarrollando la línea de investigación bioabsorción de metales pesados juntamente con la Escuela de Ingeniería Química de la Universidad de Cartagena, Colombia, y el Centro de Ciencias para el Cambio Climático, IISC. Muy bien. Por favor, profesor Humberto Bonilla, puede hacer uso de la palabra, recordándole que tiene 15 minutos para su ponencia. Adelante. Muy amable, buenas tardes. Pero antes quisiera que dejen de compartir la pantalla, por favor. Disculpe, ¿está compartiendo el volante todavía? No, ahí está, hay un colega que está todavía con la pantalla. Sí, profesor Luis, es el moderador. Sí. Si podría dejar de compartir la pantalla, por favor. Listo. Muy amable, gracias. Ya, adelante, por favor. Ok. No sé si se copia. ¿Se puede escucha? ver. Sí, ¿Se sí se observa? escucha, se ve bien. Sí. Muchas Muy gracias. amable. Buenas tardes, miembros de esta tercera feria de investigación. El trabajo que se va a compartir, socializar en este escenario viene a ser la eliminación de iones de plomo de una solución contaminada usando estiércol de ganado vacuno, cinética, equilibrio y termodinámica. Como ya soy el profesor Humberto Bonilla Mancilla de la Universidad Nacional del Centro del Perú y muy amable por su atención. Vamos a iniciar con esta ponencia. Hoy en día, en estos momentos, a nivel global, a nivel del mundo, existe una crisis ambiental ocasionado por la rápida urbanización, las actividades antropogénicas y, entre paréntesis, podemos decir el desarrollo, ¿no? El desarrollo, dado que en nuestro país, especialmente en los lugares aledaños a las fuentes de agua existen asentamientos mineros, existen empresas, industrias que contaminan, ¿no? Que contaminan este líquido elemento con metales pesados. Y nosotros sabemos que estos metales pesados son altamente tóxicos, cancerígenos, no son biodegradables. Entonces tenemos un problema que la academia tiene que solucionar conjuntamente con la triple teoría, ¿no? Las fuentes de vehículo de este metal
son el agua, el aire, que van a contaminar y van a ingresar a la cadena alimentaria. Nosotros sabemos por la FAO que dice que para el año 2028 se espera un crecimiento, ¿no?, del consumo de ganado vacuno, de la carcasa, de la carne. Y sabemos también que los desechos de este vacuno son altamente, deterioran en la capa de ozono por el metano. Es así que dice que para el 2028 va a aumentar el consumo de carne en un 6 y 17% de los países en desarrollo y en vía de desarrollo. En ese sentido, la academia, en nuestra línea de investigación, menciona, prueba, evalúa un nuevo absorbente que sea amigable al medio ambiente, que sea respetuoso con el medio ambiente y que tenga alta rentabilidad y un bajo costo. Y en ese sentido se prueba lo que es el estiércol de ganado para poder remediar, descontaminar los mantos de agua que están hoy en día contaminados. Entonces, nuestra investigación tuvo como objetivo determinar el equilibrio, la velocidad y los parámetros termodinámicos durante el proceso de absorción de iones de plomo, de una solución sintética. Y algo, podemos decir, lo nuevo, que es probar nuevos absorbentes, nuevos biomateriales lignocelulósicos para poder mitigar esta crisis que nos agobia. Durante el escenario de materiales y métodos tenemos el nitrato de plomo, tenemos allí el estiércol, la biomasa y las soluciones que se han preparado a partir del nitrato de plomo, ¿no?, imitando una solución sintética. La preparación y caracterización de la biomasa, ¿no? El estiércol de ganado fue recolectado de la provincia de Junín, en el departamento, cuya provincia de Concepción, se secó durante 60 minutos por 3 días y luego fue tamizado con una malla de 1 milímetro, almacenándose en un lugar hermético y seco para poder su uso posterior. También se caracterizó, ¿no?, ver mediante el análisis SEM y el análisis FTIR. Las pruebas de absorción fueron por lotes, ¿no? Y para probar la efectividad de este bioabsorbente se administró un diseño factorial de 2 a la K, con 2 niveles y 3 factores, ¿no? Los factores pH, temperatura y la velocidad de agitación. Asimismo, también se evaluó la dosis del bioabsorbente para probar los futuros ensayos que se han realizado. Y tanto la eficiencia y como la capacidad de absorción se han determinado con esas 2 fórmulas que se muestran, ¿no? La velocidad de bioabsorción, ¿no?, ¿en qué consiste, no? Netamente la velocidad está en función al tiempo. Tenemos que buscar, la literatura menciona que tenemos que detallar cuáles son las características de este bioabsorbente, ¿no? Si es rápido, es lento, o esas características se tiene que medir, y para ello se ha utilizado las ecuaciones pseudo primer orden, pseudo segundo orden, el Lovich y la difusión intraparticular. Cada uno con sus respectivas fórmulas que estamos visualizando. De igual manera, la absorción, ¿no? ¿Qué viene a ser la absorción? Viene a ser la interacción de los metales con el absorbente. ¿Cómo ha sido ese proceso de remoción? Y para ello también se han probado 3 ecuaciones, ¿no? La de Langmuir, Flenrich y Duminin. Cada uno con sus respectivos fórmulas lineales. El estudio termodinámico. ¿Para qué se estudia la termodinámica, no? A veces nosotros en la academia vemos los parámetros termodinámicos un tantico así muy rápido, ¿no? Pero ellos nos va a definir si cuán viable
ha sido nuestro proceso, ¿no? Si ha sido viable o qué ha pasado ahí. Y para ello se ha utilizado la ecuación de Van Hoff y de la energía libre de Gibbs. Como vemos en esta filmina, que por el análisis SEM, que es un microscopio electrónico de barrido, para que nos muestre la información de los componentes, de los grupos funcionales que tiene esta biomasa. ¿Qué tiene, no? Tiene componentes polisacáridos, como son la hemicelulosa, la lignina, que son altamente potenciadores en grupos funcionales, ¿no? Especialmente cuando tienen ese componente O, oxígeno. ¿Y quién lo puede corroborar? Candelaria al 2020, ¿no? Estas características irregulares, geométricas, son los decisivos para esa descontaminación. Vemos una forma irregular, vemos que las fórmulas, que las fotos han salido bien idénticas a lo que a veces vemos comúnmente en los atos, ¿no? Y aquí vemos ya después del proceso, ¿no? Después del proceso y efectivamente mediante el análisis EDS ya se han identificado, ¿no? Componentes como el carbono, como el oxígeno que predominan en esta biomasa, ¿no? Y este proceso de bioabsorción se ha dado efectivamente por por intercambio de los electrones, por la microprecipitación y por la interacción, ¿no? Entre ambos. ¿Cuál es el efecto del pH? Uno de los factores que podríamos de repente estar alineados a lo que menciona Kumar Jindal, dice que uno de los factores más importantes en este proceso viene a ser el efecto del pH. En ese sentido, vamos a determinar el punto óptimo del pH, ¿no? Se probó a 2 y a 7,5, uno básico y otro ácido, ¿no? Y para ello se realizó por agitación por un tiempo de 35 minutos y vemos que a un pH de 7,5 se logró una mayor remoción de iones de plomo. ¿Por qué? Porque han coadyuvado a la desprotonación de los sitios activos del absorbente y como consecuencia han tenido mayor área de absorción de esos metales de plomo. La dosis del absorbente. De igual manera, ¿no? Se ha probado diferentes dosis que van de 0,1 a 0,25 gramos, ¿no? A las condiciones de pH, revoluciones 200 revoluciones por minuto, una concentración de 30 ppm. Pero vemos acá una particularidad, que vemos a 0,1 y a 0,25 ha disminuido la capacidad de absorción. Este efecto podría deberse a la poca disponibilidad de los iones de plomo en la solución, ¿no? Eso también fue corroborado por Tejada, ¿no? Y también hemos observado ese efecto, ¿no? Entonces podríamos decir que estos grupos hidroxilos, carbonilos y amido son fuente principal para esa remoción de los iones de plomo. Como hemos dicho en la metodología, se ha planificado 2 a la K y para ello se tuvo 2 escenarios, tanto mínimo como máximo, en la temperatura, en el pH y en las revoluciones por minuto, lográndose que el pH tiene un factor preponderante en esa actividad, es más significativo. ¿Sí? La isoterma, ¿no? Ha sido un modelamiento no lineal que hemos tenido que evaluar el coeficiente de correlación.
¿no? Como vemos, el R cuadrado más cercano a la unidad lo tiene Langmuir. ¿Qué significa Langmuir? Que el proceso de absorción ha sido en la monocapa y a una energía homogénea de la remoción. Cinética o velocidad, ¿no? Viendo también R cuadrado y los coeficientes K sub 2, podemos determinar que el proceso ha sido químico en pseudo segundo orden. Y también de la mano con la difusión intraparticular. Es un modelamiento lineal, no lineal. El estudio Profesor Bonilla, le quedan 2 termodinámico. minutos. Ok, muy amable. Dice que es viable y espontáneo. Los signos negativos de energía de Lederer nos demuestra que el proceso ha sido espontáneo y viable. Conclusión. En esta investigación se utilizó como solvente el estiércol de ganado vacuno para remover los iones de plomo de una solución acuosa. Se analizaron los parámetros pH, dosis y temperatura. El estudio cinético que mejor se ajustó a la ecuación fue el del segundo orden, siendo el proceso químico. Y el modelo de equilibrio fue Langmuir, que es en monocapa. Entonces, el punto de respuesta del hallazgo fue a 25 minutos a pH 7,5 y a una revolución de 200 revoluciones por minuto, ¿no? El mecanismo de absorción se relacionó con el intercambio iónico y la microprecipitación y se pudo observar el análisis termodinámico que el proceso es viable y espontáneo y de naturaleza exotérmica. Muy amable, gracias. Muchísimas gracias, estimado profesor Bonilla, por la capacidad de síntesis. Gracias, muy amable. Recordamos a la audiencia que las preguntas las podrán formular exclusivamente vía chat del presente, de la presente jornada y serán respondidas por los ponentes al finalizar toda la presentación. Bien, muchísimas gracias. Damos pase ahora al profesor Mayar Ganosa Yupanqui. Previamente mencionamos de que el profesor Mayar Ganosa Yupanqui es docente de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional de Trujillo, químico farmacéutico, maestro en farmacia y bioquímica con mención en productos naturales terapéuticos, doctor en farmacia y bioquímica. Es investigador RENACID nivel 4, miembro de la Sociedad Latinoamericana de Plantas Medicinales, miembro de la directiva de AgroRed Norte, ganador de 8 proyectos de investigación financiados por Canon Minero, CONDECIT, CONCITEC, Banco Mundial y PENIA. Cuenta además con artículos publicados en revistas Scopus. Profesor Mayar Ganosa tiene la palabra, recordándole que cuenta con 15 minutos para su presentación. Adelante, profesor Mayar Ganosa. Muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla. Me avisan si se ve, por favor. Sí, solamente hay que poner en modo presentación, por favor. Correcto. Listo, se puede observar, ¿verdad? Perfectamente, adelante. Muchas gracias. Muy buenas tardes con todos nuevamente. Muchas gracias por la invitación a la Red Peruana de Universidades. Bueno, en esta ocasión, como se menciona, voy a tocar el tema plantas medicinales usadas en el Perú, confundidas con especies europeas. Bueno, yo soy el profesor Mayar Luis Ganosa Yupanqui, de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional de Trujillo. Muy bien, entonces la investigación o lo que vengo a presentar el día de hoy es lo siguiente. Tenemos nosotros, por ejemplo, que las plantas medicinales se comercializan de una forma muy no ordenada, ¿no? Normalmente en los mercados, por ejemplo, acá podemos ver y observar plantas medicinales que se venden en el mercado mayorista de la ciudad de Trujillo, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas plantas, pues, definitivamente hay de muchas formas, ¿no? Y existe algunas confusiones, primero en plantas que son locales entre ellas, pero lo que voy a hablar exactamente hoy día es sobre que existen plantas medicinales que son peruanas,
pero les dan un nombre científico que no le corresponde. Más bien dicho que son plantas de otros lugares, sobre todo europeas. Bien. Entonces, dentro de este grupo de plantas que hay tanta confusión, voy a tomar el ejemplo de dos de ellas. Por ejemplo, tenemos nosotros la famosa cola de caballo. En cola de caballo, por ejemplo, tenemos nosotros que algunos productos se venden en el rótulo, dice, por ejemplo, Equisetum bogotense, ¿no? Es un producto de exportación aquí en Perú. Luego hay otro que dice Equisetum arvense, ¿sí? Y también se venden como semillas, ¿no? Con rótulo dice semillas. Hay un en el supermercado, se está vendiendo esto. Entonces, cuando llama la curiosidad, porque cuando se investiga, se encuentra de que esta famosa cola de caballo, cuando le llaman Equisetum arvense, pues no corresponde. ¿Y por qué? Se ha hecho una investigación en el grupo que tenemos, donde se ha evaluado con especialistas botánicos, etnobotánicos, y buscando la literatura científica y también con los herbarios a nivel de los varios puntos del país, y resulta de que Equisetum arvense no se encuentra registrado en nuestro país, no está en ningún herbario. Y las muestras colectadas que fueron a las zonas respectivas, tanto en el norte y sur del país, resulta de que no corresponden. ¿Y a qué corresponde? Se encontró, se evidenció que tenemos Equisetum giganteum en el Perú. Por ejemplo, acá podemos ver la distribución. Como pueden ver, los puntos amarillos son la zona donde existe Equisetum giganteum, donde se ha reportado, donde existe evidencia científica que hay esta especie. Igual como Equisetum bogotense, ¿no? Entonces, esta también se ha registrado y existe en nuestro país. Vulgarmente le denominan a la bogotense y uno se va, por ejemplo, a tomar un emoliente y le dan cola de caballo. Esta cola de caballo es la Equisetum bogotense, o llamada cola de caballo hembra. Y la Equisetum giganteum, que es la más grande, ¿no? Pues se llama giganteum grande. Entonces, esta es utilizada principalmente en lo que es el Seguro Social de Salud, ¿no? Entonces, por lo tanto, entonces cuando nosotros verificamos de dónde están las diferencias, y acá puedo ver nosotros de manera clásica, la que está a la izquierda es una foto tomada de una base de datos, pero esto corresponde a Equisetum arvense. Y las otras dos fotos son fotos tomadas por la investigación que realizamos, donde tenemos Equisetum bogotense al centro y a la derecha Equisetum giganteum. Entonces son diferenciadas entre ellas, ¿no? O sea, existen diferencias. Lo curioso que ocurre es que la cola de caballo que utilizamos aquí en Perú sí sirve para el fin que se dice. Es un buen diurético, ¿no? Tiene un sistema, por ejemplo, en el caso de mujeres menopáusicas, se lo consumen y también le genera una regularización de ello. Entonces, evitan la descalcificación. Pero lo curioso es que siempre se les atribuye como Equisetum arvense, a lo que corresponde al ya sea el Equisetum bogotense o al giganteum, ¿no? Entonces, ese es un gran problema en la confusión, ¿ya? Bien, por ejemplo, acá tenemos nosotros una parte química evaluada y nosotros encontramos que los compuestos químicos o compuestos principales del Equisetum o la cola de caballo acá en Perú, tenemos nosotros, por ejemplo, el caenferol, sulforóxido, 7-glucósido, y un compuesto principal que es el característico de este género, que es la Equisetumpirona. Se encontró. Y también se encontró la molécula hidrolizada del primero, que es el caenferol 3-sulforóxido. Esta planta es una planta tomada del mercado, y en la parte inferior está una planta colectada en cierta zona donde se encuentran que están los compuestos que estamos analizando y se encuentran como tales. Pero existe variación, ¿no? Existe en la variación de la concentración, pero definitivamente pues están los marcadores característicos. Luego se hizo un análisis en la cola de caballo. Esta cola de caballo nuevamente se tomaron varias muestras y como ustedes pueden ver los perfiles son diferentes, ¿no? Todo esto depende muchísimo de la zona donde se colecta y aparte que en este caso se hizo una comparación en el primer caso de una muestra que se colectó, ¿sí? La segunda es una muestra de un producto que lo vende una empresa y la tercera es una muestra que se colectó o se consiguió de mercados, de supermercados. Entonces, como pueden verificar también la forma como se procesa o la forma como se trabaja, la estabilización de la planta influye mucho en la concentración de sus metabolitos, ¿sí? Pero definitivamente hacer la investigación, pues solamente se encontró aquí en Perú los dos, Equisetum giganteum y Equisetum bogotense.
Bien, otro ejemplo de ellos tenemos nosotros la valeriana. Resulta que, por ejemplo, aquí tenemos un paquete de valeriana, y esa valeriana es, nombre científico le dicen Valeriana officinalis, ¿sí? Y lo que está dentro del paquete, pues son lo que ustedes ven ahí, son las raíces. Y como son raíces, pues también sus raíces son muy parecidas. Acá también confunden a veces la valeriana con otro tipo, con Phylactis rígida, ¿no? Es una especie también muy parecida y que lo utilizan. Pero, yendo netamente a lo que es la confusión con las especies europeas, la valeriana officinalis es la europea, pero nosotros aquí en Perú no tenemos officinalis. Como podemos ver ahí en este gráfico, tenemos nosotros ahí el mapeo donde se han reportado las investigaciones y las colectas de valeriana officinalis, y en Perú no se encuentra. O sea, también igual con los expertos botánicos, tanto de Perú como extranjeros que vinieron acá, dentro de ellos el doctor Rainer Bussmann, se evaluó y se buscó, y definitivamente pues no hay valeriana officinalis. Y buscamos también los herbarios y tampoco había. Y acá tenemos nosotros la valeriana pilosa, que esta sí se encuentra registrada en Perú. O sea, es propia de estas zonas, ¿no? Las zonas de las zonas andinas, ¿no? Perú, Ecuador, Colombia, llega hasta Venezuela. Entonces, este sistema nosotros nos lleva a llamar la atención, decir muy bien, cuando se están utilizando este tipo de productos, mucha gente le llama valeriana officinalis, ¿no? A la valeriana, siendo realmente la pilosa. Officinalis es originaria europea, está en la farmacopea europea, pero nosotros aquí en Perú no tenemos esa officinalis. Lo que corresponde es la valeriana pilosa, que también tiene un efecto tan igual y hasta posiblemente mejor, porque lo utilizamos por eso cuando hay problemas de sueño, cuando no pueden dormir, entonces es muy perfecto para ello, ¿no? Entonces esto lo utilizan para como tranquilizante también, ¿no? En la medicina popular. Por ejemplo, acá tenemos nosotros los contextos y tenemos ahí la valeriana pilosa, que está a la izquierda, es una foto tomada de las investigaciones que realizamos, y a la derecha tenemos la valeriana officinalis. Como pueden ver, pues hay cierta diferenciación. Hasta el tipo de hojas en la parte superior de valeriana pilosa es casi desnuda, y en la parte inferior es donde están las hojas, ¿no? En cambio, en el otro, en la officinalis es todo, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta que no se utiliza la parte aérea, se utiliza las raíces, que realmente son muy parecidas. Bien, entonces aquí tenemos respecto a lo que se trabajó sobre sus huellas. Y tenemos aquí, por ejemplo, que esta valeriana, encontramos nosotros uno de los componentes es la acacetina, pero también encontramos lo que denominamos los derivados de iridoides o específicamente los valepotreatos. Entonces, en nuestra valeriana aquí, en Perú, la pilosa, encontramos, porque estas son perfiles de valeriana pilosa, denominada valeriana, y que de acuerdo a las farmacopeas europeas también lo tienen la valeriana officinalis, ¿no? Y son características de las secciones que estoy mencionando. Bien, entonces aquí lo que se evaluó, por ejemplo, es una estabilidad. En la parte superior está un perfil de una preparación de valeriana que se dejó después de 7 días, y los componentes característicos o principales que dan la acción disminuyeron, se hidrolizaron y desaparecieron. Entonces, definitivamente preparar este tipo de producto en una especie de un extracto, ya sea acuoso o hidroalcohólico, no es bueno mantenerlo de esa manera. Es mejor prepararlo en el momento y usarlo, ¿no? Bueno, de forma popular lo utilizan como decocto. Bien, acá también tenemos nosotros, dentro de ellos se hizo un perfil de varias valerianas, dentro de ellas las que se utilizan, las venden en los mercados, las que venden en paquetes, y lo curioso es que encontramos, aquí como ustedes pueden ver al centro, un perfil totalmente diferente. El resto todas son valerianas pilosas, pero la del centro no lo es, y era muy parecida a su raíz. Entonces, definitivamente nos damos cuenta que también existen confusiones aquí en nuestro país, donde la valeriana que es la pilosa que se vende, también la confunden con otra especie. Como decía al comienzo, una de esas es Phylactis rígida, ¿no? Entonces, eso también significa que hay que tener un mejor sistema de seguridad para generar, pues, que las personas que lo consumen, pues, tengan un producto que realmente sea totalmente seguro, ¿no? Entonces, esto. Bien, para ello nosotros trabajamos, y bueno, tenemos un artículo científico publicado sobre valeriana pilosa, una revisión de los usos tradicionales, fitoquímica y farmacología, donde dentro de del grupo de investigación que tenemos, lo publicamos en la revista Botanical Research and Applications. Entonces, esto fue publicado en el 2020, donde en uno de los aspectos fundamentales damos a conocer que
estudios publicados sobre la presencia de Balaena officinalis en Perú. Por eso está entre comillas officinalis, porque realmente hay muchos estudios que dicen, sí, hay Balaena officinalis, pero cuando hacemos el análisis total del documento, ninguna de ellas tiene identificación taxonómica. O sea, ninguna de ellas muestran qué herbario fue el que lo hizo, ¿no? O quién lo clasificó taxonómicamente, o el número de voucher. No existe eso. Ni en tesis, ni en artículos originales, ni tampoco otro tipo de documentos que haya. Bueno, esta es una parte del artículo, ustedes pueden buscarlo en internet o con mi nombre, y ahí está en el Google académico también. Entonces, si les interesa esta parte, está muy buena. Entonces, acá con esto identificamos que definitivamente, pues, Valeriana officinalis no hay, a pesar que reportan estudios de eso, sobre todo las tesis, ¿no? Y que de verdad que genera una confusión grande. Bien, ante este hecho, entonces, nosotros, ¿qué buscamos con estas investigaciones? Generar una dispensación de plantas medicinales seguras, es decir, una farmacia natural segura. Nosotros tenemos aquí en nuestro país el Seguro Social de Salud, dentro de el área de medicina complementaria, y dentro las farmacias naturales. Entonces, imagínense nosotros tener una farmacia natural que brinde un producto de seguridad, porque nosotros garantizamos eso, donde la autenticidad de la especie sea la correcta, y encima revalorar nuestra propia especie peruana, la nativa, porque tenemos tan buenas como las que hay en Europa, sino que son propias. Entonces, eso es lo que menciono, y bueno, y eso es lo que traía a compartir el día de hoy. Muchas gracias. Gracias también doy a lo que es el CONCITEC Banco Mundial, que fueron los que financiaron este proyecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimado profesor Mayer Ganosa, por la capacidad de síntesis, de resumen de su ponencia. Bien, reitero a la audiencia, por favor, los que tengan a bien formular sus preguntas, lo hagan a través del chat, que serán respondidas al finalizar las 5 ponencias. Muy bien, dicho esto entonces, sin más preámbulo, vamos a dar pase a la ponencia del profesor John del Águila Pasquel. Previamente indicamos que el profesor John del Águila Pasquel es biólogo interesado en el estudio del ciclo de carbono en bosques tropicales, especialmente en el efecto de las variables ambientales sobre los flujos de carbono, es decir, respiración, fotosíntesis, productividad primaria neta, entre otros, con la finalidad de evaluar la respuesta ecofisiológica actual y futura de los bosques de la Amazonía peruana. Estimado profesor John del Águila, tiene 15 minutos para expresarnos su participación. Adelante, profesor. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quería agradecer la invitación de la organización para poder brindar esta charla corta. Espero que les sea de gran utilidad hasta el final. Yo soy profesor de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana y también soy investigador del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, que ambas instituciones quedan en Iquitos. Entonces, el estudio que voy a presentarles el día de hoy forma parte de un proyecto que fue ejecutado con financiamiento de Fondesit, y es sobre el impacto de la degradación por corte de aguajes en la biodiversidad y el almacenamiento de carbono en aguajales. Los aguajales son estos ecosistemas maravillosos que tenemos en la Amazonía peruana, en la Amazonía baja peruana, que se caracterizan por estar dominados por estas palmeras que podemos ver aquí en la imagen, que son las palmeras de aguaje. Estas palmeras proveen una gran cantidad de servicios y recursos a los pobladores que viven cerca de estos sitios, y además son importantes almacenadores de carbono, es decir, ayudan a mitigar el cambio climático y también albergan una gran biodiversidad. Ahora vamos a ver un poco sobre eso. ¿Sí? Entonces, un problema que identificamos con los aguajales es que los frutos de las palmeras de aguaje en realidad son son utilizados o son bastante requeridos en el mercado local. Solo para tener una idea, 8.200 toneladas de frutos de aguaje son vendidos por año en el mercado principal de Iquitos. Entonces, todos esos frutos de aguaje vienen de los aguajales. Estas son estas grandes extensiones de bosque dominado por la palmera de aguaje, pero hay un problema ahí. El problema es que el aguaje, o para cosechar el fruto de aguaje, la técnica tradicional de cosecha es cortar las palmeras.
Y eso representa un tipo de degradación de este ecosistema. Y lo que queremos precisamente, o el problema que identificamos fue ese, y queríamos saber a partir de ese problema cuánto o cómo impacta ese tipo de degradación en algunos servicios y recursos que brinda el ecosistema. Aquí tenemos un esquema rápido, les muestro sobre, aquí está Iquitos, es la capital del departamento de Loreto, y todos estos círculos de colores rosados indican cantidad de aguaje que están saliendo de las cuencas, ¿no? Este es el río Cayal y el río Marañón. Entonces, el objetivo general del estudio ha sido evaluar el efecto de la degradación por corte de aguajes en la provisión de algunos servicios ecosistémicos, como el mantenimiento de la diversidad, la provisión de alimentos y también la captura de carbono. Entre los objetivos específicos, buscábamos evaluar cómo es que la diversidad de plantas y animales, además de la provisión de alimentos y la captura de carbono en los aguajales, cambia con distintos niveles de degradación en los aguajales. ¿Sí? Y un objetivo interesante que también tenemos es, este estudio involucraba la parte social y también la parte ecológica y la parte social. Entonces intentamos describir o buscamos describir el valor sociocultural y la percepción sobre el uso de recursos en los aguajales que están amenazados por la degradación. ¿Sí? Rápidamente, los lugares donde se desarrolló la investigación fueron cinco comunidades en el departamento de Loreto. Esto es la Reserva Nacional Pacaya Samiria, y tenemos algunas comunidades asentadas fuera de una reserva nacional, fuera de una reserva, dentro de una reserva, y otra comunidad que está fuera de una reserva, pero que es una comunidad nativa, lo cual le da unas características especiales. Bueno, estas son algunas características de las comunidades. Genaro Herrera, el centro poblado de Genaro Herrera es el que tiene mayor cantidad de habitantes, y está fuera de un área natural protegida, y es una comunidad mestiza. ¿Sí? Ahí tenemos algunos datos, pero vamos a pasarlo rápidamente. ¿Cómo es que cómo desarrollamos nuestro estudio? Algo bastante interesante es que las palmeras de aguaje hay palmeras que son femeninas y hay palmeras que son masculinas. Entonces, una manera de definir cuán degradado está un ecosistema, normalmente bajo condiciones naturales, en un ecosistema donde no ha habido corta de aguajes, la cantidad de aguaje la misma proporción de aguajes masculinos y femeninos se encuentran en un ecosistema, si es que el ecosistema estaba en condiciones óptimas, es decir, que no hay degradación. Sin embargo, ¿qué sucede cuando hay degradación? La degradación está direccionada por la corta de aguajes femeninos, porque los aguajes femeninos son los que producen los frutos. Entonces, lo que se hace, lo que se hizo fue explorar los sitios de muestreo y hacer conteos de los aguajes femeninos en comparación con los aguajes masculinos dentro de un mismo sitio. Y de esa manera pudimos ubicar o pudimos definir los niveles de degradación de los ecosistemas. Entonces aquí tenemos un pequeño ejemplo. En la zona rojiza que podemos ver aquí, esto es un mapa, es una imagen de mosaico Landsat, es una imagen satelital, donde los aguajales se tiñen de color rojo. Ahí podemos ver todas esas zonas de aguajales, las zonas de aguajales están teñidas de color rojo. Y lo que fuimos fue ir a algunos sitios y hacer el conteo de aguajes femeninos versus aguajes masculinos. Aquí podemos ver que aquí hay una proporción de 51% de aguajes masculinos y 49% de aguajes femeninos. Es una proporción 1:1, entonces está muy bien. Pero fíjense aquí, ¿qué es lo que sucede aquí? Hay mucha mayor cantidad de aguajes masculinos, 63%, que aguajes femeninos. Eso indica que aquí hay un indicio de que ha habido corta de aguajes femeninos para cosecha de frutos. Y eso se validó con la parte social, cuando se hizo las encuestas, y la población nos dijo que efectivamente aquí se ha estado realizando cortas de aguajes para cosecha de frutos. Esa fue la técnica que nosotros utilizamos para identificar si un aguajal está degradado o no, lo cual es muy importante para nuestro estudio. ¿Sí? Luego, a partir de todo ese muestreo, lo que hicimos fue identificar una gradiente de degradación. Entonces, hay algunos de los sitios, tuvimos 12 sitios en el proyecto que están distribuidos en 5 comunidades, y las comunidades que tienen en la barrita más baja, aquí indican que hay menor degradación, y esto es mayor degradación. ¿Sí? Para tener una idea, 20 de enero, que son las comunidades que podemos ver aquí, están dentro de la Reserva Pacaya Samiria. Entonces ahí donde hay menor cantidad de degradación
los aguajales están menos impactados, debido a que se encuentra, las áreas naturales protegidas tienen una regulación interna. Entonces, Genaro Herrera, que es una comunidad mestiza que está fuera de una ANP, ahí no hay controles como el salvaje oeste, entonces ahí la corta de aguajes es bastante alta. Entonces aquí tenemos los sitios distribuidos geográficamente. Esta es la ciudad de Iquitos, la ciudad de Nauta, el río Ucayali y el río Marañón, y aquí están cómo se han distribuido. Y para poder conocer cuál es el impacto de la corta de aguajes en la diversidad de plantas, lo que hicimos fue hacer los muestreos, los inventarios forestales tradicionales, marcamos árboles, medimos diámetros, medimos alturas, hicimos conectes botánicos de los especímenes dentro de los sitios de muestreo, y además lo que hicimos fue, evaluar la estructura poblacional de los aguajes. Podemos ver aguajes, plántulas de aguaje, que son aguajes bebés, vamos a llamarlo así, aguajes juveniles y aguajes adultos, ¿sí? Entonces lo que hicimos fue también evaluar la estructura poblacional de los aguajes. Además, lo que hicimos, porque uno de nuestros objetivos es evaluar cómo es o cuánto carbono cuánto carbono podemos encontrar en estos aguajales, estimamos cuánto carbono se encuentra presente en la biomasa arbórea. Y para eso se utilizaron ecuaciones alométricas. Las ecuaciones alométricas son modelos matemáticos, modelos de regresión, donde se utiliza una variable conocida para estimar la biomasa. Lógicamente eso se logra utilizar haciendo muestreo destructivo. Nosotros no hicimos eso, utilizamos ecuaciones alométricas que ya están en la literatura. Aquí tenemos algunas para especies leñosas o maderables y para palmeras. Entonces, con algunas variables fáciles de medir, como diámetro, altura total, altura de fuste para las palmeras, pudimos estimar la cantidad de biomasa y convertir eso a valores de carbono. Además, algo muy interesante en los aguajales son muy importantes porque son turberas. Las turberas, para aquellos que conocen del término, ya deben estar, es bastante conocido en el caso de las turberas, que las turberas almacenan grandes cantidades de carbono en el suelo. Entonces, ¿cómo logran eso? Por una característica especial que tienen los aguajales. Los aguajales, la mayoría de los aguajales son turberas. Los aguajales tienen agua en el suelo la mayor parte del año y eso hace que la materia orgánica se vaya acumulando y por lo tanto hay carbono ahí dentro. Entonces, lo que medimos como un indicador de carbono en el suelo es la profundidad de cuánta materia orgánica, la profundidad de la capa de materia orgánica semidescompuesta que está en el suelo de los aguajales. Eso se conoce como la turba. Entonces, la profundidad de turba es lo que usamos como indicador. ¿Cómo medimos la profundidad de turba? Utilizando estos barrenos especiales y extrayendo las muestras de turba que podemos ver aquí. Además, porque el estudio también involucraba diversidad de plantas, de animales, se hicieron censos tradicionales de mamíferos terrestres y primates mediante observación directa y utilizando algunos indicadores indirectos también como huellas, vocalización, pelos, y también se instalaron cámaras trampa en los sitios para ver cómo va cambiando la presencia o ausencia de ciertas especies de mamíferos terrestres en los sitios de estudio. Además, para la parte social, que se realizó en 3 comunidades, se utilizaron varios instrumentos para recoger de información, mapas parlantes, visitas a las zonas de aprovechamiento, entrevistas a los pobladores y grupos focales. Entre los resultados, voy a mostrarles lo más resaltante, encontramos algo muy, muy interesante. La diversidad de árboles y palmeras en los sitios de estudio se incrementó cuando hubo mayor degradación por corta de palmeras. Entonces, eso fue un resultado bastante interesante porque nosotros podríamos esperar tal vez lo contrario. Encontramos que la diversidad aumentó, es decir, el número de especies aumentó cuando el sitio fue más degradado por corta de las palmeras. Después de un análisis nos dimos cuenta que los aguajales están dominados por ciertas palmeras, por la palmera de aguaje, y que cuando se corta eso, el aguajal empieza a cambiar su composición florística. Acá tenemos un análisis de multivariado donde precisamente nos muestra esto. En la zona roja, o los puntos rojos indican mayor nivel de degradación. Entonces, fíjense aquí, estos son los sitios menos degradados. Esto es un análisis de composición florística, un análisis multivariado donde nos muestra que la composición florística o la diversidad de plantas que están presentes ahí va cambiando en los sitios donde hay mayor degradación, ¿no? Entonces cambia drásticamente.
Algo también muy interesante es que los sitios con mayor degradación, esto es una imagen es un modelo de elevación digital donde se puede ver que hay una depresión. Toda esta zona de depresión es donde abundan los aguajales. Aquí tenemos la comunidad 20 de enero, que esto está en una zona con una elevación mucho más baja que en Genaro Herrera, que es la zona donde aquí hay menor degradación, acá hay mucho mayor degradación. Entonces, uno de los factores que están vinculados a la degradación también es el nivel de elevación de los sitios de estudio, porque eso implica que les es más fácil de acceder y cortar el recurso. Entonces, las condiciones del sitio también son importantes. Algo que encontramos con respecto a la estructura poblacional del aguaje, aquí clasificamos los sitios con degradación baja, media o alta, y lo que pudimos encontrar es que en los sitios con degradación alta, los aguajes esto es un gráfico donde nos muestra abundancia relativa de los aguajes relacionado con las clases de altura, es decir, cuán altos son los aguajes. Aquí podemos ver claramente que hay un impacto en las clases más, los aguajes más altos están desapareciendo en los sitios con alta degradación, lo que implica que la degradación afecta. Le queda 2 minutos, por favor. Gracias. Gracias. Entonces, eso nos indica que está cambiando la estructura de los aguajales. Algo bastante importante sobre la regeneración natural de los aguajales también es que en los sitios con mayor degradación, la regeneración natural, es decir, los aguajes bebés, las plántulas, disminuyen drásticamente. Es también un impacto interesante. Y en términos de acumulación de carbono o de carbono en estos ecosistemas, no encontramos un patrón. Tengamos en cuenta que la captura de carbono en las turberas o aguajales toma cientos o miles de años. Entonces, la corta de aguajes que no tiene mucho tiempo, tal vez 100 años o un poco más, no ha impactado directamente aún en la captura de carbono de estos ecosistemas. Cuando hablamos de mamíferos, encontramos algún resultado bastante interesante también. La diversidad de mamíferos aumentó en los sitios con mayor, o el número de especies aumentó en los sitios con mayor degradación. Lo podemos ver aquí, que hay menor proporción de aguajes femeninos en los sitios más degradados. Igual, fue un resultado controversial al principio, pero nos dimos cuenta que después de hacer el análisis porque aquí nos dice que hay más especies en los sitios más degradados, aquí nos dice. Sin embargo, nos dimos cuenta que las especies que aumentan en los sitios más degradados son especies de roedores. Significa que los felinos grandes o los primates grandes van desapareciendo en estos ecosistemas degradados. Aquí algunas imágenes de las cámaras trampa que obtuvimos. Acá tenemos un jaguar, un tapir o sachavaca con su bebé. Son algunas de las imágenes que obtuvimos. Para la parte social, para ir terminando, en Genaro Herrera encontramos que este es un pueblo bastante grande, hay una gran historia de ganadería sobre explotación del aguajal y otros recursos. En 20 de enero, que es una comunidad que está dentro de la Reserva Pacaya Samiria, ahí los grupos están más organizados, las personas ahí no cortan los aguajes, sino suben para cosechar los frutos, es bastante importante. Y Nuevo Pandora es una comunidad nativa, es una comunidad urarina que vive cerca de los aguajales y que ellos cortan, pero son poblaciones tan pequeñas que no impacta y tienen unas técnicas de manejo relacionado con su conocimiento tradicional que les permite crear tejidos a partir de las hojas de aguaje sin impactar en el ecosistema. Bueno, algo importante también para ir terminando sobre el valor tradicional que tiene para los urarinas la conservación de los humedales. Ellos creen que los aguajales tienen un ente, una deidad que les ayuda a proteger o que les ayuda a conservar sus bosques y ellos respetan los bosques. Es bastante interesante la relación de los urarinas con los aguajales. Entonces, bueno, creo que mi tiempo ahí ha concluido, entonces voy a terminar ahí. O creo que tengo unos 10 segundos para dar las conclusiones más básicas. La diversidad de árboles aumenta con la degradación, sin embargo, la regeneración natural de aguajes es afectada drásticamente por la degradación. El carbono almacenado no se ve afectado, al menos en el corto plazo. La diversidad de mamíferos también se incrementa, pero este aumento de especies está vinculado con los roedores. Y la degradación de los ecosistemas es directamente proporcional a la pérdida de conocimientos y valores tradicionales también en las comunidades que sean de trabajo. ¿Sí? Entonces, con eso termino mi presentación. Gracias. Si tienen algunas preguntas, estoy para contestarlas. Muchísimas gracias, estimado profesor John del Águila. Gracias por su interesante disertación. Recordamos a la audiencia que las preguntas deben formularlas a través del chat y al final de las exposiciones los ponentes tendrán la amabilidad de responder. Muy bien.
Dicho esto, continuamos entonces con este ciclo de ponencias y le corresponde la oportunidad al profesor Luis Johnny Caucha Morales. Indicamos que el profesor Caucha Morales es doctor en matemática, profesor del Departamento de Matemática, Estadística e Informática de la Universidad Nacional de Tumbes. Ha realizado pasantías en temas sobre análisis numérico y elementos finitos en la Universidad de Heidelberg, Alemania, modelación a multiescala de sistema respiratorio y cardiovascular en el Departamento de Bioingeniería en la Universidad de Washington, modelación en medicina en Cortona, Italia. Asimismo, ha desarrollado diferentes trabajos de modelación en fisiología respiratoria y es ganador de proyectos Canon y sobre Canon, así como de proyectos Fondesit. Damos entonces el pase al profesor Luis Johnny Caucha, recordándole que tiene 15 minutos para su exposición. Adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, primero agradecer por la oportunidad que nos permiten, bueno, la Red Peruana de Universidades, que nos permite compartir algunas experiencias y algunos avances que estamos haciendo en investigación. Bueno, hoy día les voy a tratar de mostrar un avance de cómo se está abordando el estudio del transporte de gases en los pulmones. Vamos a ver dos enfoques primero. Uno es el transporte de gases en todo el pulmón. Luego le voy a mostrar cómo se está avanzando la modelación, pero en estructuras más pequeñas. Entonces, la idea cómo se está abordando ya el transporte de gases en los pulmones es, primero, teniendo en cuenta lo siguiente. Hay que considerar algunos supuestos del año 63 presentado por Weibel, también Scherrer, Sican y West. ¿Qué es lo que pasa? En el problema del transporte de gas en los pulmones, ya se tiene pensado que el gas se transporta como si fuera un globo. Si ustedes están observando en la imagen de la parte derecha, se denomina un modelo anatómico de Weibel, ¿ya? Donde muestra en las primeras generaciones, ¿ya? Las primeras generaciones que solo es simplemente la parte convectiva, transporte del gas, ya sea cuando uno inhala o exhala, pero no existe ningún tipo de intercambio. Entonces, Weibel dice que existen 23 generaciones, 23 bifurcaciones, viene la tráquea, bronquio, bronquiolos, y en las últimas generaciones, a partir de la 16 hasta la 23, se produce el intercambio. Entonces, la idea de estratificación en serie, entonces no permite tratar de explicar diferentes experimentos. Solo se puede medir en la boca, ¿ya? Entonces, nosotros empezamos a abordar ese problema desde el punto de vista, acá en la siguiente imagen, vemos que Mille Kimmel en el año 66, al tener la idea de que la estratificación en serie no permitía explicar diferentes fenómenos, ¿ya? Entonces, él hizo un experimento de poner diferentes contadores en la espalda de un sujeto y mostró 7 maneras diferentes de cómo se ventilaba el pulmón. En la parte derecha, ya vemos cómo es que West hace mediante un diagrama cómo es que se está ventilando en la parte basal del pulmón, en la parte base mayor cantidad de flujo de sangre y menor cantidad en el ápice. Entonces, esos supuestos nosotros los hemos considerado para ver si en realidad permiten mostrar, ¿ya? Y modelar diferentes fenómenos o diferentes experimentos. Entonces, se trató de diseñar el mismo modelo anatómico en serie para las diferentes regiones. Vemos acá que tenemos 7 regiones, ya en la parte basal está la curva más baja y la parte apical. Entonces, este diagrama que vemos acá es bastante importante porque cuando nosotros estamos inhalando desde la capacidad residual funcional, o sea, estamos ahorita en estado estable, y hacemos una inspiración de un volumen corriente, un volumen ideal de más aproximadamente 500 mililitros. Entonces, mayor cantidad de gas se va a la base.
¿ya? Pero si nosotros hacemos una expiración forzada, ¿ya? Menos gas se está llenando a la base y mayor cantidad en el ápice. Entonces, esa dinámica cambia la figura cuando alguien está haciendo una expiración, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a presentar el modelo en 7 regiones diferentes, que al final, cuando están llegando a la tráquea, estos van a continuar en diferente cantidad. Entonces, lo que vemos acá son 2 imágenes son espirogramas que se obtuvo en laboratorio, porque no se puede ahorita medir las concentraciones dentro del pulmón, simplemente en la boca, ¿ya? Entonces tenemos la curva roja, que ese es el oxígeno. Acá tenemos en curva morada, tenemos el CO2 en la expiración, ¿ya? Para una maniobra normal y una forzada, y también tenemos un espirograma de nitrógeno. Entonces, utilizando esos supuestos, vamos a tratar de modelar. Entonces, aquí el modelo de Milik-Emily se trata de modelar mediante un polinomio de tercer grado, donde tenemos 7 regiones. Esto nos va a permitir cuantificar cuánto volumen de gas va a ir a cada una de las 7 regiones. Entonces, como le decía, que el modelo en estratificación se va a utilizar en cada una de las 7 regiones, luego se va a empezar a vaciar en forma paralela, ¿ya? Donde nosotros vamos a ver cuánto está contribuyendo cada una de las regiones. Entonces, para analizar la parte anatómica, ya se utilizó algunos factores de escala, tanto para el área, para la longitud. Lo que estamos viendo aquí en esta tabla es el número de alvéolos, ya obtenido un trabajo de Wavelet desde el año 66. Entonces, tenemos nosotros los flujos en la boca, ya, porque esto nos va a permitir, utilizando el polinomio de Cruz, ya, que eso se publicó el 94, ya, nosotros podemos empezar a ver cuánto fluido o cuánto flujo del gas que en estudio va a ir a cada una de las regiones, ya sea ápice o base. Entonces, tenemos acá el flujo de sangre obtenido de West para utilizarlo en cada una de las 7 regiones. El modelo es una ecuación de transporte. Aquí, como estamos analizando simplemente cómo es que cada zona del pulmón va a contribuir a un espirograma, ya sea en la inspiración o expiración, ya, entonces tenemos un modelo ya unidimensional donde tenemos la generación, Z, que representa la generación, C, la concentración, R, la región, ya podemos estar en la región 1, que es la base, o la 7, el ápice. Entonces tenemos condiciones iniciales. Observamos por acá que esta concentración, ya esto viene desde la parte de perfusión, desde la sangre hacia los alvéolos para ser eliminado. Entonces, aquí se solucionó el modelo utilizando diferencias finitas y obtuvimos lo siguiente. El modelo, la curva de color verde, miren, observamos acá, la curva de color azul, ya la continua es el modelo y los puntos son el experimento. Eso es para el oxígeno. Como hicimos también la maniobra forzada, entonces vemos acá una curva azul que es del oxígeno. Lo mismo pasa para el CO2. El modelo aproxima, miren, la curva de color azul aproxima bastante los datos del experimento, tanto en la maniobra normal como en la forzada. Entonces, para el nitrógeno tenemos acá los datos de una maniobra normal y el modelo sigue el comportamiento del experimento casi muy exacto. O sea, se puede explicar ese fenómeno. Entonces, utilizando ya la modelación en paralelo desde el ápice a la base, nosotros pudimos seguir diferentes experimentos, no solo maniobras normales, sino pudimos hacer lavado de nitrógeno, ya la fase 4, que es en el volumen de cierre. Utilizamos diferentes gases como el argón, que es un experimento que bueno, el fisiólogo mostró que eso es importante para analizar diferentes atmósferas, por ejemplo, para los buzos. ¿Ya? Entonces, bueno, vemos algunas concentraciones, qué es lo que está pasando después de vaciar algunas regiones. Ya, por ejemplo, aquí estamos poniendo la región 7, región 1 y región 4. ¿Cómo es que contribuyen en una expiración? ¿Ya? Y vemos en la parte derecha, ya, cómo es que se ha quedado la concentración de ese gas en las 24 generaciones. Eso es para el CO2. También tenemos para el oxígeno, miren, como tenemos en la boca, ya un aproximado de 20 a 21
un 21% de oxígeno, y vemos cómo se está diluyendo en las diferentes regiones, y observamos acá en la parte derecha cómo es que quedó diluido el oxígeno en las diferentes regiones. Acá en las últimas generaciones es donde se produce la mayor cantidad de intercambio. Entonces, pero ahora, como ya vimos nosotros la modelación, ya en todo el pulmón, cómo es que está contribuyendo cada región, entonces la pregunta era, ¿cómo es que está sucediendo la dinámica del transporte de los gases en los lugares más pequeños? Por ejemplo, tenemos acá nosotros un saco alveolar, que esto está por lo general en las zonas terminales del árbol bronquial. Entonces, un saco alveolar está constituido por más de un alveolo, ¿ya? Tenemos aquí en la parte derecha, tenemos varios alveolos, ¿ya? Y donde vemos aquí, donde estoy señalando acá, vemos donde se produce el intercambio, ¿ya? Donde se produce el intercambio. Entonces, esto nos va a permitir a nosotros hacer una simulación en 2 dimensiones, todavía no se ha hecho en 3 dimensiones, para ver cómo es la dinámica en los sacos alveolares, considerando los datos ya obtenidos de un modelo de distribución desde el ápice a la base en el pulmón. Entonces, ¿cómo nosotros hemos modelado eso? ¿Ya? Lo que vamos a utilizar son 2 ecuaciones. Las ecuaciones de Navier-Stokes es para el fluido, el que va a transportar diferente tipo de gas, ya sea el CO2, ya sea el oxígeno, si queremos estudiar los aerosoles, no sé. ¿Ya? Entonces, consideramos nosotros el fluido como el nitrógeno porque es el que mantiene la presión tanto en el ambiente como dentro de los pulmones. A una temperatura constante tenemos un fluido incompresible. Entonces tenemos las ecuaciones de transporte que va a explicar cómo es que se está moviendo el CO2 desde la sangre hacia la parte más distal de la zona. Vemos aquí en la figurita. Tenemos por acá es donde se produce la salida del CO2 en un saco alveolar, pero esto hay cantidad de sacos alveolares, solo estamos analizando uno de ellos. Entonces tenemos las ecuaciones de transporte para el CO2. Ahora tenemos algunas condiciones de frontera. Miren, por ejemplo, acá tenemos una condición de Neumann. El CB es la concentración del CO2 en la sangre y el C es la concentración del CO2 en el saco alveolar. Entonces tenemos una condición de Neumann 0, donde tenemos en la frontera, donde no se produce intercambio. Hay que tener en cuenta que entre los sacos alveolares no existe un intercambio de concentraciones. Entonces, bueno, el siguiente problema era solucionar ese modelo ya utilizando el método numéricos, pero como la dinámica de los gases dentro de los sacos alveolares permiten el movimiento de la geometría, entonces utilizamos un método que se llama euleriano-lagrangiano, ya en coordenadas eulerianas lagrangianas. ¿En qué consiste eso? Como tenemos un dominio en movimiento, necesitamos nosotros un dominio fijo, de tal manera que mediante una transformación llevamos a un dominio fijo y ahí podemos hacer el tratamiento de análisis numérico y luego regresamos a su valor original, al modelo original en sus variables actuales. Entonces, hemos llevado el modelo a coordenadas eulerianas lagrangianas, tenemos la formulación variacional ahí, hemos mostrado también existencia de soluciones ya débiles del modelo para el fluido y para la concentración, encontrando los espacios funcionales donde existe la solución para el modelo. Ya tenemos acá la existencia de soluciones para la concentración, ya tenemos acá el teorema de existencia, luego viene la solución numérica. Utilizamos elementos finitos, ya, con igual orden, pero ahí hemos utilizado un factor de estabilización porque se violaba una condición, ya, que es que tanto la presión y el volumen tienen que ser elementos de diferente orden. Entonces, hemos utilizado un factor de estabilización. Ya, tenemos acá... Caucha, le quedan 2 minutos, por favor. Ya, gracias. Entonces, como observamos acá, la mayor cantidad de concentración tenemos nosotros en las últimas generaciones. Hemos tomado en la generación 19 y 23. ¿Ya? Entonces tenemos la transformación que permite ya el movimiento del saco alveolar. ¿Ya? Y tenemos acá algunos flujos. ¿Cómo es que está entrando el fluido dentro de los sacos alveolares? Tenemos acá una figura, ya como que se está comportando el fluido. Tenemos al inicio, miren, 1.5 segundos.
aproximadamente tenemos nosotros el tiempo de inhalación y exhalación, son 5 segundos, más o menos 2.5 para inhalar y 2.5 para exhalar. Una inspiración normal. Tenemos acá también 2.5. Vemos acá el flujo en el saco alveolar, ya eso se ha medido en el centro, y también cuando tenemos casi al final de la inspiración. Entonces, tenemos acá la concentración. Lo que observamos acá, que es bastante importante, es que la concentración no se homogeniza en una sola respiración. Ya vemos acá nosotros algunas imágenes, cómo es que el fluido está ingresando y la concentración del CO2, cómo es que está yéndose al centro de los sacos alveolares. Acá tenemos para una iteración 63, más o menos, que es para una segunda respiración. Entonces podemos concluir que el modelo en coordenadas euleriano-lagrangianas tenemos para la velocidad en algunos espacios funcionales, el infinito, L2, ya, y L2 ya en el tiempo y L2 en el espacio. También para la concentración, y algo bastante importante, que la disipación de la energía del fluido va a depender de las condiciones que nosotros habíamos puesto, de la frontera, de la geometría, de la viscosidad de los gases. Bueno, y algo bastante importante, que en una sola respiración no se presenta una homogeneidad de las concentraciones en los pulmones. Eso se venía, o sea, lo que se quería mostrar, ya que la estratificación que usualmente lo utilizan no permite mostrar diferentes experimentos. Bueno, espero en este corto tiempo haber ¿cómo se llama?, abarcado algunos temas de lo que estamos avanzando. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimado profesor Luis Johnny Caucha Morales. Gracias por su interesante disertación. Bien, recordándoles a toda la audiencia de que las preguntas pueden ser formuladas vía el chat de esta reunión y serán absueltas al final de la última ponencia. Muy bien, vamos a invitar en esta oportunidad al profesor Ángel Canales Gutiérrez, previamente mencionando que el profesor Canales Gutiérrez es doctor en Ciencias Ambientales, RENACIT, becado por el gobierno de Estados Unidos para estudios de posgrado en la Universidad Nacional de Costa Rica, con publicaciones en revistas indexadas sobre bioremediación, biodiversidad de flora y fauna silvestre, patentes y libros. Es docente de posgrado en diferentes universidades, ganador de proyectos de investigación de CONCITEC y fundaciones internacionales. Damos pase, por favor, al profesor Ángel Canales Gutiérrez, indicándole que tiene 15 minutos para su exposición. Adelante, por favor. Por favor, profesor Ángel Canales, si tendría, muy bien, y active su audio y adelante, por favor, con la exposición. Ok. Bien. ¿Se escucha, por favor? Sí, está muy bien. Ya. Todo ok, adelante. Bien, muchas gracias. Voy a exponer el tema sobre el monitoreo de la calidad del aire, gases, monóxido de carbono, dióxido de carbono y sulfuro de hidrógeno. Bien, entonces somos 3 autores: Ángel Canales Gutiérrez, Helvi Canales Manchuria, Fabricio Canales Manchuria, participantes en este trabajo de investigación. El objetivo es evaluar los niveles de concentración de monóxido de carbono, dióxido de carbono y sulfuro de hidrógeno en el aire en diferentes zonas del distrito de Alto Selva Alegre en Arequipa. Y luego es elaborar un mapa de difusión de los niveles de concentración de estos gases en el aire con la finalidad de proponer planes de mitigación de la calidad del aire para la concentración de gases. Implicación de la investigación.
análisis de las concentraciones de gases que influyen en la calidad del aire y su efecto en la salud humana, la originalidad y valor de la investigación es la elaboración de mapas del comportamiento de los gases que afectan a la calidad del aire como consecuencia de la actividad del parque automotor o parque vehicular. Se ha considerado 9 puntos de muestreo, son estas 9 puntos de muestreo donde se ha registrado los gases utilizando un equipo portátil de Aeroqual S500 para poder recolectar toda la información sobre la presencia de gases en esos 9 puntos de muestreo. Bien, entonces aquí tenemos el mapa y los diferentes puntos de muestreo donde se ha realizado la investigación. Entonces, el estudio se realizó en Arequipa, en 9 sitios de muestreo del distrito de Alto Selva Alegre, es decir, en la parte alta de la ciudad de Arequipa. Se ubicaron los puntos cerca a las avenidas con flujo vehicular. En cada punto de monitoreo se registraban los niveles de concentración de los 3 gases, ¿no? Monóxido de carbono, dióxido de carbono y sulfuro de hidrógeno, y luego se compararon entre las horas de la mañana y la tarde, ¿no? Las evaluaciones se realizaron en los meses de julio, agosto, septiembre y octubre. Se registraron cada punto de muestreo, se tomaron en cuenta las coordenadas con el uso de un GPS marca Garmin. Entonces, las mediciones se realizaron entre las 8 de la mañana a 11 y a partir de las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde, ¿no? Utilizando un equipo de muestreo de gas Aeroqual S500 con sensores. Para cada muestreo se cambiaban los sensores y a una altura de 1.5 sobre el nivel del suelo. El análisis de datos se realizó con el programa InfoStat, utilizando la prueba de Andeva y contraste de Tukey. Y también se hizo un análisis de componentes principales y clúster análisis, ¿no? Los mapas de comportamiento de los gases se generaron a través del uso de programa ARIS y AutoCAD. Resultados. La concentración de monóxido de carbono en Alto Selva Alegre, en el cruce Puente Chilina. Ustedes, si los que conocen Arequipa, Puente Chilina es el puente más largo que tenemos ahí en Arequipa. Se registró el promedio más alto de concentración de monóxido de carbono, de 4.453 miligramos por metro cúbico. En cuanto a la concentración de CO2, los puntos de muestreo ubicados en la Avenida Brasil y la Avenida Parque Selva Alegre, con promedios de 262.860 miligramos por metro cúbico respectivamente. Mientras que la concentración de sulfuro de hidrógeno en los puntos de muestreo ubicados en el Puente Chilina, nuevamente el puente que cruza Caima y Alto Selva Alegre, donde hay mucha presencia vehicular, y la Avenida Progreso y Arequipa registran un promedio de 37,75 y 36,26 miligramos por metro cúbico respectivamente, ¿no? Entre los 9 puntos de muestreo de esos 3 gases, monóxido de carbono, sulfuro de hidrógeno y dióxido de carbono, existen diferencias, ¿no? Debido a que cada uno está situado en diferentes zonas de alta congestión vehicular, también la presencia de algunas industrias que han influido, ¿no?, en la presencia de las concentraciones de estos 3 gases. Bien, entonces aquí tenemos los mapas, ¿no? Los mapas que se ha elaborado.
Y bien, entonces tenemos el mapa aquí a la izquierda, que dice con el mapa A y el mapa B. El mapa A es en horas de la mañana. Vean el comportamiento de los gases, ¿no? En horas de la mañana para dióxido de carbono. En horas de la mañana, por ejemplo, la avenida Brasil y el óvalo Roosevelt es donde presenta una mayor concentración, ¿no? Esta que tiene una coloración más intensa, ¿no? El color rojo en la mañana, ¿no? Para dióxido de carbono se presenta en la avenida Brasil y el óvalo Roosevelt. Asimismo, ahí está en el colegio militar. Sin embargo, en horas de la tarde está en el puente Chilina. En el puente Chilina. Entonces, ¿cómo hay la dispersión de gases? Existe diferencia, una mayor concentración en el horario de la mañana y en la tarde está en otro sitio. Esta dispersión de gases probablemente esté influenciado por la velocidad del viento, la dirección del viento, la temperatura y también, ¿no?, la presencia del parque automotor en esos puntos de muestreo. Sulfuro de hidrógeno. De igual manera, ¿no? En la mañana y en la tarde. En la mañana, por ejemplo, tenemos una mayor concentración, siempre teniendo en cuenta, ¿no?, los puntos de coloración intensa. En la mañana, en el horario de la mañana, es el puente Chilina. Y tiene su razón el puente Chilina, está aquí, porque es donde hay un mayor flujo vehicular, ¿no? Y allí entonces hay el impacto a la calidad del aire en este punto, que se dispersa luego en el horario de la tarde en la avenida Progreso y Arequipa, ¿no?, que sería en este sitio. Entonces vean que cómo los gases se van difundiendo, ¿no? Debido a la diferencia, por ejemplo, de la parte alta va bajando a la parte baja, y en los lugares donde hay una mayor actividad vehicular. Y bien, entonces hay con los resultados. Entonces, la concentración del monóxido de carbono en el distrito de Alto Selva Alegre registra un promedio máximo de 4.453 miligramos por metro cúbico, que sin embargo está por debajo de los límites máximos permisibles, que es hasta 30.000 miligramos por metro cúbico, dado por el MINAN en el 2017. Esto no implica de que en el distrito de Alto Selva Alegre, que está en la parte, digamos, alta de Arequipa, la calidad del aire pues esté en mejores condiciones. Nosotros no esperamos llegar, ¿no?, a un límite máximo permisible, es decir, hasta 30.000 microgramos por metro cúbico, sino esto es, digamos, un registro de datos que allí hay que considerar. Si bien es cierto que estamos por debajo de los límites máximos permisibles, hay que plantear algunas estrategias, ¿no?, para poder solucionar, ¿no?, la congestión, el parque automotor, quizás hacer nuevas rutas para que esas zonas con alta congestión pudieran, digamos, trasladarse a otros lugares. También ver el tema de los vehículos que tienen quizás tiempos, son muy antiguos, y entonces también se tiene que mejorar. Y también la alternativa de poder, digamos, promover el uso de la bicicleta. Ahora que la mayor parte de las ciudades tienen las vías para las bicicletas, sin embargo no se está utilizando, pero sería una buena alternativa. Y también ahora los vehículos con energía, digamos, con baterías, ¿no? Energía eléctrica con baterías, que también
disminuirían la concentración no solamente del monóxido de carbono, sino del dióxido de carbono, sulfuro de hidrógeno y otros gases, ¿no? Y allí tendríamos, digamos, efectos quizás menos drásticos para la salud. En cuanto a la concentración de dióxido de carbono, de igual manera, son algunas zonas las que presentan altas concentraciones de este gas, como son las avenidas Brasil, que donde está pues relacionado, donde hay mucha actividad económica y también hay la presencia del parque automotor, los buses de transporte público, y eso hace de que pues este gas esté concentrado en estos lugares, ¿no? Y fundamentalmente el parque automotor, digamos, es digamos, uno de los causantes para el incremento del dióxido de carbono y también la industria, ¿no? Y tenemos la concentración del sulfuro de hidrógeno que puede causar intoxicación, digamos, en altas concentraciones, ¿no? Entonces allí todavía no estamos, los 3 gases todavía está dentro de los límites máximos permisibles, pero es importante tomar, digamos, previsiones para poder, digamos, disminuir la concentración de esos gases. En las zonas urbanas existe la generación de olores que presentan por la descomposición de una descomposición anaeróbica, ¿no? Justamente profesor Ángel Canales, tiene 2 minutos, por favor. Okay, correcto. Hay una descomposición anaeróbica producida por la acumulación de residuos sólidos. También los residuos sólidos van a ocasionar la concentración del sulfuro de hidrógeno. Ok, ya las conclusiones, ¿no? La concentración de gases en la atmósfera depende de los vientos, es decir, velocidad, dirección de los vientos, que puede variar en la mañana o en las tardes, ¿no? Entonces va a influir bastante en la dispersión de los gases, la velocidad del viento y la dirección del viento. La concentración de dióxido de carbono es mayor en la zona de la avenida Brasil que en las otras zonas, porque hay una mayor actividad económica, hay algunas actividades comerciales, también vehicular. Esta generación de gases genera algunas consecuencias en la salud de las personas y creo que es importante que las autoridades tomen en cuenta para plantear algunas alternativas de solución, ¿no? Es importante, por ejemplo, la elaboración de mapas de dispersión de estos gases para que pudiera tomarse en cuenta por parte de las autoridades y que pudieran, digamos, plantearse nuevas rutas, ¿no? Nuevas rutas de transporte de vehículos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimado profesor Ángel Canales Gutiérrez, por su importante disertación. Muy bien, agradeciendo a todos los ponentes, vamos entonces a pasar a la absolución de las consultas que han sido formuladas a través del chat. Muy bien, tenemos como una primera pregunta vamos a hacer las preguntas en orden de formulación, por favor. Y nos dice, como primera pregunta, de parte de Rosana México. Buenas tardes, felicito tu investigación, doctor Humberto. El vacuno toma grandes cantidades de agua al día. Usted menciona que en el año 2028 habrá más consumo de carne. ¿Cómo se podrá cubrir el consumo de agua que tienen las vacas si el agua está en continua escasez? Muchas bendiciones, éxitos. Adelante, profesor Humberto. Ok, le daría las gracias por la interrogante. Efectivamente, mencioné que para el 2028 el consumo de carne se va a incrementar, pero vamos a contestar a la pregunta y lógicamente el consumo de agua también es mayor.
En la región central del país, en el tramo de Jauja, La Merced, con quien se va a Selva Central, existe, por ejemplo, las zonas de reforestación. Si de repente escucharon hablar la siembra y cosecha de agua, entre comillas, tiene mucho que ver. Por ejemplo, se reforesta ciertos terrenos y se almacena el líquido elemento, ¿no? La zanja de infiltración, que en las comunidades le llaman hochas. También tenemos la conservación de agua y suelo. De esa manera podemos nosotros conservar el agua por tiempo de sequía, ¿no? Pero si nosotros vamos a la otra parte, como se dijo, el consumo de carne, sabemos que los hatos son los que generan el principal gas de efecto invernadero, que va a atacar a la capa de ozono, como es el metano y el óxido nitroso. Esos dos gases perjudiciales para la capa de ozono y hoy día el cambio climático, necesitamos que parar. ¿Y cuál sería la ventaja de repente de utilizar ese estiércol de ganado como bioabsorbente, como un material para la descontaminación de las aguas, ¿no? A partir de ese trabajo de piloto de laboratorio, ya se puede generar, por ejemplo, para un efluente minero, para un efluente industrial, ¿no? Este bioabsorbente, que es prácticamente es rentable, de bajo costo y de fácil disponibilidad. Esa es una de las razones por buscar, por ejemplo, un bioabsorbente que sea amigable con el medio ambiente y más aún, ¿no? Por ejemplo, ¿qué utilizan hoy en día, ¿no? Las zeolitas, carbón activados, que son preparados con ácidos inorgánicos altamente tóxicos. Esa es una depende de las preguntas, las respuestas que yo puedo darle. Muy amable, gracias. Muchísimas gracias, estimado profesor Humberto. Bien, Rosana México también nos indica, doctor Mayer Ganosa tiene una gran investigación sobre plantas medicinales. ¿Sería posible darnos el enlace de su trabajo para leerlo? Muchas bendiciones. Doctor Mayer, creo que ya ha compartido los enlaces, ¿verdad, doctor Mayer? Sí, justo estuve leyendo y compartir, estuve respondiendo también, no se ve la dinámica. Ok, muchísimas gracias, muy amable. Bien, justamente, ¿no? Javier Mac de Soria indica, buenas tardes, una pregunta para el doctor Mayer Ganosa. ¿Es necesario el registro sanitario para vender plantas medicinales? Doctor, ¿podría tal vez fundamentar algo respecto a esta pregunta? Sí, estuve también contestando en el chat, pero sí, como les mencionaba, nosotros lo que se busca es garantizar la identidad, ¿no? Y la seguridad de las plantas medicinales. Por lo tanto, entonces, lo que se debe hacer es hacer un buen control de calidad de ellas, ¿no? Y para esto necesitamos tener un documento oficial, ¿no? Que es la Farmacopea Herbolaria Peruana, ¿no? Y bueno, aún no la tenemos, y la idea es tener algún día esta farmacopea. Sé que a nivel de CENSI y del INS están trabajando en una fitofarmacopea, pero aún no la tenemos oficializada, ¿no? Entonces, bajo este contexto, teniendo ello, podemos darle los controles de calidad y en base a eso de generarles un registro sanitario, porque sí es necesario, ¿no? Ahora, lo que también se busca es que las plantas, por ejemplo, hay muchas plantas que se usan de forma popular, pero la pregunta es, ¿está certificada ese puesto, digamos, o ese centro de abastos donde venden estas plantas? Porque el punto está de que venden a veces una planta por otra y definitivamente eso genera un problema de salud. Existe, por ejemplo, confusiones sobre la cola de caballo con la efedra, ¿no? Y confunde mucho eso. O también la pasuchaca, gentenela, perdón, el Geranium ayabacense, con otro tipo de plantas que son muy parecidas, pero que en lugar de buena para la diabetes es hepatotóxica, por ejemplo. Entonces, tener un buen control y generar un registro adecuado, un registro sanitario, sería recomendable realmente en nuestro país. Pero eso todavía, como digo, está bastante para trabajar. Por ahora seguimos trabajando, avanzando.
Muchísimas gracias. En el mismo contexto, María Encarnación Holgado nos dice, doctor Ganosa, ¿hay alguna forma de hacer un control de calidad de las plantas medicinales deshidratadas que se expenden en los supermercados? El emoliente, por ejemplo, cuya base es el cola de caballo. Sí, justo también había respondido en el chat, pero igual sí es posible hacer un buen control de calidad. Eso es lo que estamos trabajando acá en la Universidad Nacional de Trujillo. Estamos trabajando con lo que son marcadores químicos, ¿no? Estamos trabajando con lo que son huellas digitales para poder determinar cuáles son las especies. Por ejemplo, el gran problema que ocurre es, me traen una planta trozada, ¿no? Y yo le llevo al herbario y el herbario me dice, ¿sabes qué? No lo puedo identificar, tienes que traerme la flor, ¿no? Las hojas completas. Entonces es un problema, ¿no? Y mucho más si me traen pues un polvo, ¿no? De una cápsula, por ejemplo, de una planta triturada, ¿no? Entonces, ante este hecho, los análisis o la química analítica ha ayudado muchísimo, ¿no? Mediante la instrumentación de cromatografía líquida, ¿no? Nosotros estamos trabajando acá con HPLC, acoplado a radiodiodos, y también estamos trabajando con LC masas, donde nos permite poder tener una huella digital de cada una de estas especies y compararlas, ¿no? Con cuando viene un producto supuestamente adulterado o verificar si es realmente la planta, ¿no? Ese es un proyecto que tenemos aquí en Trujillo y que nos financió Fondesit, Banco Mundial, ¿no? Y seguimos trabajando en ello. Muy bien, muchísimas gracias por vuestras amables respuestas. María Encarnación Holgado nos dice, profesor John, ¿considera que el conocimiento tradicional aún pervive en las comunidades o se está perdiendo? Profesor John, adelante. Oh, gracias por la pregunta. Bueno, en realidad, yo considero que, bueno, según los resultados de nuestra investigación, encontramos que depende de las condiciones de la comunidad. En el caso de las comunidades mestizas, estos conocimientos tradicionales se han ido perdiendo, casi ya no existen. Sin embargo, en el caso de las comunidades nativas, se ha encontrado que el conocimiento tradicional es muy importante en el quehacer diario. Solo para tener una idea, la elaboración del tejido en base a las hojas de aguaje es una tradición que pasa de generación en generación de las mamás a las hijas urarinas. Entonces, como parte de hay un ritual de pasar a la adultez, ¿no? En el cual ellos, hay un proceso durante el año, se enseñan a las hijas a elaborar estos tejidos, que es un tejido que ha sido reconocido como patrimonio cultural, por cierto, por el Ministerio de Cultura. Entonces ahí el vínculo del conocimiento cultural con el bosque es mucho más, conocimiento tradicional es mucho más fuerte, ¿no? Bueno, y solo eso. Bien, gracias. María Olivos dice, investigar otras formas de cosechar los frutos de aguajes para no continuar deforestándolos y preservar la biodiversidad. Bueno, parece que es un aporte. Rosana México hace la siguiente interrogante. John del Águila, ¿cómo se puede disminuir la degradación de los árboles, en este caso del aguaje? Muchas bendiciones. Gracias. En realidad, ambas preguntas creo que están vinculadas. Yo mencioné que la forma tradicional de cosechar los frutos de aguajes cortando los aguajes femeninos. Sin embargo, existen varias iniciativas de varias instituciones públicas y privadas aquí en el departamento de Loreto, donde se está entrenando a los comuneros, a las personas de los centros poblados que aprovechan el aguaje a cosechar el fruto de manera sostenible. Una de las técnicas que se está implementando con gran éxito es la técnica de escalada de palmeras, ¿no? Que es utilizando un juego de sogas parecido al que se usa para subir a los postes de luz, para evitar que estos aguajes sean tumbados, ¿no? Y de esa manera aprovechar el recurso de manera sostenible. Es bastante interesante porque hay comunidades que son modelo, que viven del aprovechamiento de aguaje mediante técnicas de escalada. Entonces, pero para eso se necesita mucho trabajo institucional y eso involucra presupuesto, dedicación desde las instituciones. Y hay un gran movimiento ahora que está buscando expandir esto, pero todavía está en pañales, ¿no?
pero sí ya existen técnicas adecuadas y las estamos implementando también. Muchas gracias, profesor John. Muy amable. Javier Magde indica, doctor Mayar Ganosa. Perdón, sí, perdón, se movió acá. Doctor Mayar, incidiendo en el registro sanitario, ¿es necesario para productos medicinales hechos en base a plantas, por ejemplo, para cápsulas de polifenoles, etcétera? Gracias. Perdón, no copié bien, me estaba mencionando otra pregunta. A ver, sí. Doctor Maya, incidiendo en el registro sanitario, ¿es necesario para productos medicinales hechos en base a plantas, por ejemplo, para cápsulas de polifenoles, etcétera? Bueno, lo que pasa es que hay que tomar en cuenta los sistemas, ¿no? Cuando hablamos nosotros de algún recurso vegetal y cuando hablamos ya de un producto ya más elaborado, que podemos hablar de un fitomedicamento, ¿no? Dependiendo de ello. Entonces, los registros sanitarios se dan de acuerdo al nivel, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta que en nuestro país hay ciertas reglamentaciones que aún todavía en plantas todavía no está tan consolidado, ¿no? Entonces, definitivamente existen ahora lo que nosotros llamamos los productos farmacéuticos y hay otros lo que llaman los productos naturales. Entonces, definitivamente sí deberían tener su registro sanitario, pero vuelvo a repetir, bajo un contexto de calidad de una farmacopea o de ciertos protocolos que el mismo sistema, en este caso la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, debería plantearlo, ¿no? Entonces, sí, sí es necesario tener registro sanitario para ello. Existe un sistema alterno donde, por ejemplo, alguien dice, pero yo no quiero registrarlo como terapéutico, sino como un alimento, ¿no? Como un suplemento alimenticio, que también existe eso en nuestro país y le da registro a la DIGESA, la Dirección General de Salud. Entonces, son dos sistemas en nuestro país que hay, ¿no? Uno que es netamente terapéutico por la DIGEMID y el otro que es como un alimento. Entonces, eso hay que ver cómo lo manejan, ¿no? O sea, dependiendo de las circunstancias. Lo que buscamos nosotros, si hablamos desde el punto de vista de curar o tratar una enfermedad, sería desde el punto de vista ya terapéutico. Y por lo tanto, tienen otras rigurosidades, ¿no? Bien, muchísimas gracias, estimado profesor. Rosana México dice, Ángel Canales y Luis Caucha. Bueno, para ambos la pregunta. ¿En qué lugar se encuentra la mayor cantidad de concentración de CO2? Muchas bendiciones para cada uno de sus investigaciones. ¿Alguno, por favor? No sé si me permite responder. Adelante. Ya, bueno, no sé si se refieren, bueno, yo le voy a responder, depende de la investigación en la parte fisiológica, ya. Si consideramos nosotros, si consideramos nosotros una respiración normal, ya por lo general, como tenemos mayor cantidad de distribución de la sangre en la base, según el estudio de West, la mayor concentración de CO2 encontramos nosotros en las últimas generaciones. Pero eso es para una respiración normal. Pero basta con que usted cambie la maniobra respiratoria, ya si hace una maniobra forzada, ya la dilución va a cambiar, ya no va a ser en la base, sino va a ser en la parte apical. Entonces, partiendo desde el punto de vista que la estratificación en serie no permite explicar los diferentes experimentos que ya lo mostré en la presentación, considerando la distribución en paralelo, los supuestos más adecuados para explicar el comportamiento de los gases en la parte de fisiología. Bueno, eso es con respecto a la investigación que yo he hecho. No sé, en forma general, creo que el doctor Canales podría responder. Muchísimas gracias, estimado profesor Caucha. Profesor Canales, adelante. Sí, con respecto al trabajo realizado en la ciudad de Arequipa, la mayor concentración de gases se encuentra en las zonas más altas de Arequipa, ¿no? Del distrito de Alto Selva Alegre, en el horario de la mañana. Entonces tiene este comportamiento. En el horario de la mañana está en la parte alta y luego en la tarde se encuentra una mayor concentración en las partes bajas. Es el comportamiento del dióxido de carbono en cuanto a la calidad del aire. Eso quisiera aclarar. Ya, muy bien, profesor Ángel Canales. Para usted va dirigida también la última pregunta.
José Antonio Bustillos indica, consulta para el doctor Canales. ¿Por qué las evaluaciones se consideraron en los meses de julio, agosto, septiembre y octubre? ¿Qué instrumentación utilizó en su estudio y cómo validó y dio confiabilidad a sus instrumentos de investigación? Bien, correcto. La época aquí en Arequipa, bueno, es invierno, ¿no? No tenemos lluvias esos meses y además, según Iglesias y Cuesta en el 2014, ellos indican de que las mayores concentraciones de gases se registran en invierno, ¿no? Y también nos interesó vamos a ver qué pasa en invierno. Tendría que haber otro estudio en época de lluvia, ¿no? O en época, digamos, de verano, cómo se manifiestan las concentraciones de esos gases, ¿no? Por esa razón hicimos esa evaluación en julio, agosto, septiembre y octubre, ¿no? Por la época de invierno. Y entre julio y agosto, fundamentalmente agosto, hay mucho viento, ¿no? Hay bastante viento y eso es lo que influye a la dispersión de los gases. Ahora, con respecto al instrumento que utilizamos, es un equipo, digamos, portátil, digamos, de una tecnología reciente, Aeroqual, que está validado, está calibrado de fábrica para la evaluación. Tuvimos que calibrar este equipo. Y con este equipo se han realizado muchos trabajos de investigación, fundamentalmente, por ejemplo, en Canadá. Han utilizado este equipo Aeroqual portátil y que tiene muy buena, digamos, confiabilidad en cuanto a los datos que uno registra, porque almacena los datos en la memoria y uno puede descargarla y ahí considera el horario, la cantidad de datos en ese punto. Y para poder hacer todo el análisis, hemos tenido casi 4.800 datos, ¿no? 4.800 datos para poder elaborar estos mapas que presenté, ¿no? Entonces, sí es un equipo que tiene, digamos, la confiabilidad adecuada y hay muchos estudios publicados en revistas, digamos, indexadas utilizando este equipo, ¿no? Que facilita bastante tomar los registros in situ de los gases, ¿no? Trabaja con sensores, ¿no? Por ejemplo, tiene un sensor de monóxido de carbono. Uno termina de registrar monóxido de carbono y saca el sensor, puede cambiar con el otro para dióxido de carbono, otro sensor, y se cambia, no toma, digamos, al mismo tiempo los tres gases, sino hay que cambiar los sensores. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimado profesor Ángel Canales. A nombre del comité organizador, nuestro infinito agradecimiento a cada uno de ustedes, distinguidos ponentes, por el excelente nivel de sus investigaciones, que de hecho van a ser un gran aporte a la sociedad y ya constituyen un gran aporte a la sociedad. Agradecer a toda la digna y selecta audiencia. De verdad, también les hago extensivo a todos los ponentes que hay muchas felicitaciones para todos en general de parte de la selecta audiencia de esta oportunidad. Les agradecemos una vez más por su disposición, por los tiempos muy bien manejados, por las excelentes respuestas vertidas a las preguntas y será hasta una nueva oportunidad. Muchísimas gracias. Hasta pronto con todos. Gracias. Bendiciones para todos.